misericordia. Qué interesante para que Pablo diga eso de Timoteo. Con eso inicia el libro de primera de Timoteo, de que es un hombre, dice, verdadero hijo, dice, en fe, en gracia y en misericordia y paz de Dios. Qué bendición para usted y para mí que dijeran eso de nosotros. Una persona adulta, ya Pablo ya ha vivido la experiencia de un diario caminar con el Señor, dice eso de Timoteo. Pero nosotros vamos a leer del capítulo 1, del verso 15 en adelante, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice: palabra fiel y digna, que ha de ser recibida por todos nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿quién soy? Yo soy el primer pecador. Si de los pecadores el más pecador, dice Pablo, el cual yo soy. Me llamó la atención el capítulo 1, esta partecita, y ahorita son capítulos cortitos, y el capítulo 2 es cortito también. ¿Por qué Pablo pide orar oraciones rogativas del capítulo 2? Y el mes pasado que estuve yo al frente aquí con ustedes, no me acuerdo si fue un día martes o un día miércoles, que ahorita vamos a llegar a esa parte, compartí con ustedes esa partecita, pero bien, sigue la lectura en el verso 16. Pero por eso fui recibido, dice, a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, dice, en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para la vida eterna. Qué bendición para estas personas. Cuando yo estaba leyendo, no sé qué tanta audiencia había donde estaba leyendo Pablo, pero lo que sí estoy seguro que estaba Timoteo. Y Timoteo, pienso que había más gente. ¿Por qué? Porque Pablo se pone de ejemplo para llegar a la vida eterna. ¿Cómo vivía? ¿Cómo era una persona que vivía el evangelio? ¿Cómo era una persona que vivía cerca del Creador? ¿Cómo era una persona que cómo hablaba? Y una persona que cómo se comportaba dentro y fuera de la iglesia. Cuando yo vi esta parte de la palabra de Dios, cuán importante es practicar el evangelio a donde nosotros nos relacionamos. Qué bendición cuando la palabra de Dios y el evangelio llega a nuestras vidas y nosotros lo vivimos práctico, y cuando nos ven las personas que pudieran decir de esa manera para llevarlos a la vida eterna. ¿Cómo? Con mi propio testimonio. Y gloria a Dios que el Espíritu Santo está dispuesto para cada uno de nosotros, y algún día no muy lejano nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que por la misericordia para Jesucristo mostrase en mí primero toda clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para la vida eterna. ¿Qué más sigue diciendo el verso 17? Por lo tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Viene el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia. Hay muchas palabras que un servidor no comprende muy bien, porque está hablando una persona elocuente. Una de las cartas más difíciles son las cartas del apóstol Pablo, porque él era una persona muy elocuente, muy estudiosa. Él se educó a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una persona importante en el tiempo del apóstol Pablo. Y él, cuando habla de esta manera, me puse a investigar qué es buena milicia. Buena milicia, le está diciendo Pablo a Timoteo: tú tienes que pelear las batallas, pero la batalla de la fe. Tú tienes que ver eso, porque va a haber muchas enseñanzas. Y en tiempo del apóstol Pablo había muchas enseñanzas. Como hoy en día hay muchas enseñanzas que nosotros hemos escuchado,
hemos oído, pero el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, tú ubícate en la fe en lo que has creído, en lo que te enseñó tu mamá, en lo que te enseñó tu abuela Loida, Eunice, tu madre, en eso, en el camino de la fe, en eso yo te encargo que tú camines. Y qué hermosos consejos para este joven, qué bendición para él. No nombra el nombre de su papá, nombra el nombre de su abuela y de su mamá, pero uno de las mayores bendiciones para Timoteo, su padre espiritual fue Pablo. Y él en ese camino lo educa y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Ahora verso 19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando, dice, la cual, conciencia desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, en los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo no sé qué edad tenía Alejandro y este hombre Himeneo, pero le está haciendo un encargo Pablo a Timoteo que practique la fe, que viva la fe, que pelee las buenas peleas de la fe. Y hoy en día ustedes y un servidor, perdón, enfrentamos también nosotros varias enseñanzas. Una de las cosas que usted y yo tenemos que estar seguros, inminentes, que Cristo Jesús regresa por segunda vez. Y debemos de estar con los ojos abiertos del entendimiento. Cuando yo escucho varios predicadores que no son de la iglesia de nosotros, cuando llegan a los mandamientos, ahí y hoy en la mañana estaba escuchando que usted puede ser libre de obedecer el sábado y el domingo. Usted puede elegir. Eso es ante los ojos humanos, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios es fiel, y la palabra de Dios dice qué día nosotros tenemos que congregarnos, porque también en el cielo usted y yo lo vamos a hacer. Y el título de que yo titulé este tema, instrucciones sobre la oración. Y me van a decir, no hemos hablado de la oración, pero hemos hablado de cómo se vive la fe, cómo las peleas no se va a agarrar a golpes, sino de ver cuáles son las enseñanzas de este mundo, cuáles son las enseñanzas que nosotros aprendimos cuando íbamos a la escuela. Y nosotros aquí, el apóstol Pablo, con la palabra de Dios, dice que nosotros tenemos que seguir manteniendo la fe y la buena conciencia y desechando cualquier cosa que no sea de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo lo siguiente cuando fue tentado por el enemigo de Dios: un escrito está, como dice la palabra de Dios. Ahora vienen las instrucciones de las oraciones. Ahora viene y le hace estos comentarios Pablo a Timoteo. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Hay veces que nosotros clasificamos por quienes merecen el perdón de Dios. El otro día yo estaba platicando con una persona ahí en el trabajo y vemos muchas veces las injusticias. Y lamentablemente a mí me tocó ver varias veces la injusticia con este compañero. Y él estaba muy molesto porque a nadie le gusta que lo maltraten. Y estaba siendo maltratado verbalmente, y psicológicamente también. Y estamos ahí trabajando porque todos necesitamos, por eso estamos ahí. Y me dice, ¿qué se puede hacer para estos casos? Le digo, mira, nosotros no tenemos el control de nadie. Pero te voy a comentar otra vez de alguien que él sí tiene el control. En el cielo y también aquí en la tierra. Pero ¿qué tenemos que hacer?
Una de las cosas, le digo, que tenemos que hacer nosotros, orar por esa persona. No, yo la verdad que me paguen, yo la verdad no oro por eso. Quisiera mejor, ya no les digo la otra palabra. Le digo, eso piensas humanamente. Y cuando yo leía esta parte de esta lección para usted y para mí, que no seamos clasificatorios nosotros quienes necesitan la gracia. Así como esta persona decía de la persona que nos manda, nosotros también necesitamos oración. Y también esa persona necesita de la gracia de Dios, tanto como un servidor necesita de la gracia de Dios. Yo no sé qué problemas tenía Timoteo, yo no sé qué problemas enfrentaba a Timoteo, pero sí sé que Pablo era iluminado por el Espíritu Santo y le está diciendo, mira, Timoteo, yo te exhorto a que ores, no una vez, hagas oraciones rogativas. ¿Cuándo? Cuando te acuerdes, cuando vas a comer, no, siempre. Ore siempre con acción de gracias por todos los hombres, por esos que te maltratan, por esos que hablan mal de ti, por esos que dicen que te caen bien gordo. Órale al Señor. Porque ¿quién soy yo para clasificar las personas? El único juez de esta tierra no es Urbano, el único juez se llama Cristo Jesús. Él es el único que puede juzgar a la raza humana y Él es el único que va a venir a esta tierra a juzgar a toda la raza humana. Continuamos con el verso 2. Dice, porque los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos en quieta y reposada y en toda piedad y honestidad. Algo que usted y yo, ¿qué vemos de eminente? ¿Qué vemos usted y yo? Cuando vamos a la calle, cuando andamos en el trabajo, ¿qué vemos de eminencia nosotros? ¿Qué observamos? Algo de que es bien eminente es la venida de Cristo Jesús. Queramos o no queramos. Si usted voltea alrededor, a los que nos gusta observar las noticias o no noticias, cómo se vivía, los que ya tenemos más de 40 años, cómo se vivía antes, 20 años atrás. ¿Cómo se vivía? Confiadamente. Usted salía a la calle, iba a cenar a las 10, 11 de la noche. Yo me acuerdo que iba a cenar a las 12, 1 de la mañana. Y había tacos. Hay un compañero que estudiamos juntos, él vendía hasta las 2 de la mañana tacos. Y usted iba a comer tacos y se iba a la casa tranquilamente. Pero hoy en día, lamentablemente, a las 10 de la noche, no hay absolutamente nada en mi tierra. Si usted quiere cenar, váyase mejor a su casa. Porque si quiere encontrar la muerte, vaya a buscar las taquerías y por allá en la calle y encontrará, en vez de tacos, va a encontrar la muerte. Eso sí va a encontrar seguro, 100%. Eso es lo que hay. ¿Qué había en los tiempos del apóstol Pablo? El apóstol Pablo en sus tiempos, capítulo 1, verso 9, dice, que había en aquel tiempo transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, motricidas, homicidas, fornicarios y secuestradores. Capítulo 1, verso 9 y 10. No crean que el hermano Urbano está hablando porque está cansado. Allá en casa, si usted gusta darle una ojeada. Es lo que había en el tiempo del apóstol Pablo. Y le está encargando al muchacho, mira, Timoteo, tú no quiero que seas de esas personas. Tú vive la fe. Tú tienes que vivir una fe genuina. No como el mundo dice, tú vive como Dios quiere que tú la vivas. Si tú quieres estar en la vida eterna y quieres gozar de la vida eterna, tú no tienes que participar de esas cosas. Número 1. Número 2, tienes que orar por esas personas. Señor, si pues estas personas me andan maltratando,
tienes que orar por todos los hombres. Es lo que te encargo. Ese es el encargo que le está haciendo Pablo a Timoteo. ¿Es fácil? No. ¿Difícil? Sí. Porque nosotros muchas veces los seres humanos calificamos, pero gloria a Dios que no califica. Para todos está la salvación. Y usted y yo nos da la bendición de conocer a Cristo Jesús y la gracia del Espíritu Santo para que nosotros seamos exportadores del Espíritu Santo y vivamos y para que seamos ejemplos de esas personas. Pablo se pone como ejemplo. Yo quiero vivir como ejemplo para estas personas. Hay varias que yo no sé qué cosas sean, pero no creo que sean diría mi mamá, una perita en dulce. Eran personas pecadoras que necesitaban la gracia igual que Urbano. Pero Pablo le está advirtiéndole a este muchacho para que viva él en la fe y no se deje corromper por ese tipo de personas que había. Y estaba compartiendo con mi esposa esta lectura y me dice, oye, en los tiempos del apóstol Pablo ya había secuestradores. Le digo, pues ¿desde cuándo existe Satanás? ¿Quién es el autor del pecado? Satanás. Satanás es el autor del pecado y en los tiempos de Abraham, estamos viendo nosotros la Biblia, en los tiempos de Abraham, en Ur de los Caldeos, ya había secuestradores. Y esto está hablando del apóstol Pablo ya después de que había venido Cristo Jesús. Eso está hablando el apóstol Pablo y le está hablando un muchacho que estaba viviendo en ese tiempo. Y quiero decirle que no estamos lejos. Digo yo, vamos por ahí cerquitas. Cerquitas. Ahora el apóstol Pablo dice, te encargo ahora una cosa. Vívela la fe. Ahora tienes que orar. Tienes que orar. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, porque la venida de Cristo es inminente. La venida del Señor es inminente y también, como decían los hermanos, aquí no vi quién dijo, la muerte también es inminente. La hermana Rosa. La muerte también es inminente. Seguimos, verso 3. Porque esto bueno, agradable delante de Dios nuestro, porque esto es bueno, agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que quienes, nomás que Texarkana se salve, dice, todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gloria a Dios. ¿Por quiénes? Por estos personas también que están aquí en el capítulo 1, verso 9 y verso 10, estos malhechores, también el Señor desea que sean salvos. ¿Por qué? Porque Él vino a morir por todos nosotros. Y por eso el apóstol Pablo, con eso empecé yo, palabra fiel y digna que debe de ser recibida por todos, dice, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el más pecador. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, verso 4 dice, ¿cuál quiere que todos los sean salvos y vengan a la verdad? Porque hay un solo Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más mediadores. El único mediador entre el cielo y la tierra se llama Jesucristo. ¿Y por qué tenemos nosotros que orar? Para que usted y yo seamos instrumentos, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo, instruyendo a este muchacho. Y yo no sé qué audiencia había más ahí en ese tiempo cuando el apóstol Pablo le está hablando a este muchacho, pero sí sé que había más audiencia y él quería que todos llegaran al conocimiento de la verdad y que todos, ahora viene el verso 6, el cual dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y en verdad. Verso 8. Quiero pues que todos los hombres oren. Ahí vamos a hacer una pausa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero que todos los hombres, ¿qué cosa hagan? Oren. La pregunta para usted y para mí en esta hora, no quiero que me respondan, nomás analicemos personalmente.
¿Cuántas veces ustedes y yo oramos? Seamos honestos con Dios. ¿Cuántas veces usted y yo oramos durante el día? Oramos cuando comemos, cuando nos levantamos. Está bien. Pero el Señor en esta noche quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de oración. Yo no sé cuánto tiempo usted pasa orando. Yo no sé cuántas veces pasa orando. Pero lo que sí les digo que el Señor en esta noche quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de oración. Porque esta maldad que había en el tiempo del apóstol Pablo, quiero que sepan que esa maldad está hoy en día y usted y yo andamos en medio de ese fuego. Y queramos o no queramos, estamos viviendo en este mundo. Y el Señor nos invita por medio de su palabra. Y el apóstol Pablo ahí en la carta, en la segunda carta del libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, ¿qué cosa dice? Mira, Urbano, tú tienes que orar nada más a las 5 de la mañana cuando te vas a trabajar. No, ahí está diciendo, mira, Urbano, tú tienes que orar sin cesar. Y aquí otra vez a Timoteo le está diciendo, eso le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Ahora le está hablando aquí en este tiempo al apóstol, el apóstol está hablando a Timoteo. Quiero pues que todos los hombres oren. Y aquí viene el reto para usted y para mí. ¿En dónde le dice que oren? Nada más cuando Urbano viene a la iglesia los martes, los viernes y los sábados. O cuando está comiendo en su casa con sus hijos. Ahí nos viene el desafío para usted y para mí. Oren en todo lugar. Gloria a Dios por eso. Porque usted tenemos la libertad de orar. Si usted quiere cerrar los ojos, ciérrelos. Si quiere estar abiertos los ojos y orar al Señor, ore. Pero oren, ¿cuándo? En todo tiempo, en todo lugar. Levante las manos santas, sin ira ni contienda. Qué bendición para Timoteo, el apóstol Pablo. Y quiero decirles que el apóstol Pablo no era cualquier persona enjuagada, que oraban, andaba por allá, que dio la víbora allá en Malta, entonces se acordó de orar, cuando esa vez que venía con sus acompañantes que se andaba hundiendo allá en el mar. Pablo fue una persona de oración, vivió la fe. Ahora viene para usted y para mí, que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Porque usted y yo no estamos viendo al enemigo de las almas, no lo estamos viendo. Y es el único, el apóstol Pablo, que dice que no tenemos lucha contra quienes, contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Vienen pensamientos erróneos del enemigo de las almas y por eso usted y yo tenemos que orar en todo tiempo, en todo lugar. Ahora sí, como dice el pastor, a tiempo y fuera de tiempo. Seguimos. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados, dice, ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Cuando nosotros leemos esta parte de la palabra de Dios, muchas veces va en contra de lo que nos gusta hacer, en contra de cómo vivimos, en contra de cómo vive el mundo. Pero Dios quiere que usted y yo seamos ejemplo en hecho y en palabras. Y qué bendición que usted sea ejemplo a donde usted camina, donde usted se relaciona. El apóstol Pablo, donde él caminaba, el apóstol Pablo, este es un hijo de Dios. No recuerdo ahorita la cita donde Corintios, no me acuerdo si es primera o segunda de Corintios, donde se enfrentó a unos judíos y se enfrentó Pablo a unos demonios. Y los demonios le hablaron a estos judíos
Y les dijeron los mismos demonios, le decimos, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Gloria a Dios, porque los demonios conocían a Pablo. Los demonios conocían a Cristo Jesús. La pregunta que queda en el aire para usted y para mí: los demonios también nos conocerán a nosotros. ¿A qué altura necesita Urbano estar en oración y en estudiar y meditar su santa palabra? Que Dios nos ayude a ser personas prácticas como vivía el evangelio Pablo y prácticas como era la oración. Qué bendición para este joven. Mira, no te preocupes por esas cosas. Todas esas cosas son pasajeras. Preocúpate por tu salvación. Preocúpate por agradar a Dios. Preocúpate de ser un hombre de oración, un joven de oración. Preocúpate por vivir el evangelio y ora a donde quiera que tú estés. Cuando usted lleguemos a esa medida, gloria a Dios, porque hasta los demonios nos conocerán y huirán de nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sugestión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en ¿qué? En fe, en amor y en santificación. Qué bendición para el apóstol Pablo. Qué bendición para Timoteo. Qué bendición será para usted que vivamos y practiquemos el evangelio. La fe, dice el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos capítulo 10 verso 17, la fe viene por el ¿qué? Por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso. Y el libro de Gálatas capítulo 5 verso 22, que el fruto del Espíritu primero que pone ahí, el amor. El amor, no pone allá la paciencia, no. Claro que también es parte del fruto del Espíritu, pero primero empieza ¿con qué? Con el amor. Y cuando viene la fe, después viene el amor. Y cuando la persona reina y vive el Espíritu Santo, viene la ¿qué? La santificación. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, Él nos representa ante el Padre, que dice: yo he pagado, como ahí en el libro de Zacarías, que le dice al sacerdote, el sacerdote Josué: quítenle esas vestiduras, póngale las vestiduras blancas de Cristo Jesús. De esa manera, usted y yo nos representa el Señor con nuestro Padre Celestial. Pero usted y yo tenemos que hacer algo. Uno de los grandes desafíos para el cristiano hoy en día: vivir el evangelio, practicar el evangelio, ser hombres y mujeres de oración. Cuando ustedes y yo desafiamos esos puntos del evangelio, van a venir grandes pruebas. No crean que en primero en el hogar y después ¿por qué? Porque el enemigo va a usar hasta lo que no se imagina para inquietar su manera de cómo se vive el evangelio. Pero gloria a Dios que triunfó en la cruz del Calvario, y Él nos dará la victoria en Cristo Jesús. Que usted y yo seamos personas que vivamos el evangelio, que vivamos de acuerdo a las enseñanzas que dice la palabra de Dios. Capítulo 2, chiquito, pero pura, decía el hermano Fidel, pura lumbre, pura enseñanza, pura práctica del apóstol Pablo, que vivió a la luz de Cristo Jesús.
qué bendición para usted y para mí que podamos decir como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que Dios bendiga su palabra y que el Señor nos ayude a poder seguir practicando las grandes enseñanzas que tenemos aquí en la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga. Ponemos de pie, hermanos, y vamos a poner el último canto. Y a Dios también por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque a través de tu palabra tú nos consuelas, nos das fuerza, nos das testimonio de que los tiempos antes fueron malos y hoy son mucho más malos. Y que la oportunidad que nos das a nosotros es de estar listos para cuando tú vengas o para cuando el día llegue en que tenemos que descansar, Señor. Padre, a través del apóstol Pablo nos dejaste muchas lecciones, muchas anécdotas importantes para cada uno de nosotros, hombres o mujeres, jóvenes y niños, Señor. Que el mejor lugar o la mejor decisión es buscarte a ti, buscar ese reino celestial en el cual somos bien recibidos, Señor. Padre, esta noche queremos poner en tus manos divinas, en tu trono celestial, los pedidos de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú has escuchado los pedidos, tú conoces sus necesidades, tú conoces sus atribulaciones, quizás sus sufrimientos, sus enfermedades, Señor. Pedimos que tú te acerques a cada uno de ellos y que tú puedas, Señor, contestar esas peticiones que ellos tienen y puedas
también contestar los deseos de sus corazones, curar sus enfermedades también, Señor. Padre, queremos también poner en oración a esta persona que nos donó esos libros este domingo pasado. Tú lo pusiste en nuestro camino. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú lo puedas bendecir a él y a su familia, Señor. De igual manera, a todos los hermanos que llevaron libros, que sean de bendición, Señor, esos libros. Que las manos en que vayan a dar, Señor, sea un tesoro para ellos y que puedan encontrarte a ti, Señor, y encontrar la salvación a través de esos libros, Señor. Padre, te pedimos por los que no están aquí presentes, por Uciel que está enfermo de sus muelas, por Santi, por Adi, por Matías, por Camila, por Sofía, por Víctor, por Leo, por todos los jóvenes que son de este lugar, Señor. También te pedimos una bendición, que tu Espíritu Santo se acerque a ellos, a sus mentes, Señor, que tu Espíritu Santo los pueda ayudar, Señor, a prepararse para el sábado en la tarde, Señor. Te agradecemos por cada uno de los hermanos aquí presentes. Vamos de regreso a casa y te pedimos que vayas con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Feliz noche, hermanos. Bendiciones.